el doctor David Wright, quien nos va a dictar la conferencia magistral titulada El pueblo otomí, el pasado acumulado en el presente. Es doctor en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán con un proyecto sobre manuscritos otomíes del periodo novohispano temprano. Es autor de varios libros, capítulos y artículos sobre la historia novohispana y las lenguas indígenas. Actualmente prepara textos sobre la historia de los antiguos habitantes del centro de México y su sistema de escritura pictórica. Ha trabajado desde 1980 como docente, investigador y administrativo en varias instituciones de educación superior de los estados de Guanajuato y Querétaro. En 2003 se incorporó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, donde ha impartido materias sobre códices prehispánicos y coloniales, la traducción del náhuatl, la historia prehispánica de Mesoamérica, la historia del Viejo Mundo y los métodos de investigación. Desde el 2009 labora como profesor de tiempo completo en el Departamento de Historia de la misma universidad. Ha aprovechado estancias de investigación de la Universidad de Texas, de la Universidad de Harvard, la Biblioteca Newberry y la Universidad de Princeton. Ha sido asesor histórico del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Querétaro, miembro del Comité de Expertos en la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de Historia e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Démosle la bienvenida, por favor. Buenos días. En lo que pongan la imagen en la pantalla, empiezo desde aquí para no desperdiciar el tiempo. Agradezco mucho a Ricardo Contreras la invitación para presentar esto en este foro, cual considero, aparte de interesante, muy importante. Vamos a empezar en 1996 este relato. En ese año se llevaron a cabo reuniones de representantes de varias comunidades y organizaciones otomíes con la meta de consolidar un proyecto de la integración del pueblo otomí. Esto sucedió en el marco de una gran efervescencia en torno al tema de los derechos de los pueblos indígenas en México y en el resto del mundo. En esta plática pienso examinar este intento de consolidación étnica, agregando reflexiones sobre las relaciones entre el parentesco lingüístico de los diversos grupos de otomíes y la idea de la identidad étnica de estos grupos. Hablaré también de los estereotipos negativos que existen sobre los otomíes, que se pueden leer en las fuentes escritas por sus vecinos nahuas, españoles y mestizos. Estos textos han sido un obstáculo para el desarrollo de un sentimiento colectivo de orgullo étnico. También mencionaría el corpus, pequeño pero importante, de las obras históricas escritas por los mismos otomíes, las cuales nos ofrecen una visión más equilibrada de su papel en los procesos históricos del centro de México. Esta historia empieza un día 10 de septiembre de 1996, cuando recibí un fax que me sorprendió mucho, firmado por los integrantes de la comisión organizadora del segundo encuentro del pueblo ñañú. Así decía en el fax. Por ello supe que los días 13 y 14 de julio del mismo año, los miembros del pueblo ñañú, como decía ahí, de los estados de México, Hidalgo, Querétaro y Veracruz, todavía faltarían algunos estados para completar toda la zona donde hay otomíes, que el primer encuentro se había reunido en la ciudad de Querétaro y ellos estaban esforzándose, cito, por reencontrarnos con nuestros hermanos también ñañú. ñañú es otomí, en el otomí del Valle del Mezquital. Entonces estaban esforzándose
En sus palabras, por reencontrarnos con nuestros hermanos también ñañú de los estados de Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y Michoacán, convocando una reunión para los días 5 y 6 de octubre. Solicitaban mi apoyo para recuperar nuestra historia, decía, con una plática sobre el pasado de los otomíes. Estamos cerca de tener la imagen aquí. Pensé que ya iba a poder sentarme ahí. Antes de hablar del segundo encuentro, apuntaría algunos comentarios muy breves sobre el primer encuentro, con base en la memoria oficial de la reunión que circuló en fotocopias. Muchas gracias, señores. Ahora, ahí está. Ese es el fax. Me impresionó mucho que el pueblo otomí me mandara un fax. No sabía que existía el pueblo otomí. De eso vamos a hablar. Entonces, el primer encuentro en la memoria oficial de la reunión inició con presentaciones personales de los participantes, acompañadas de un ritual protagonizado. Es la memoria que estoy citando. Un ritual protagonizado por 2 mujeres indígenas con un sahumerio de copal. Siguieron las presentaciones de las organizaciones participantes, en las cuales sus representantes manifestaron los problemas que enfrentaban, con énfasis en la falta de reconocimiento del gobierno hacia las iniciativas propias y la autonomía de las comunidades indígenas. Los objetivos de cada grupo estatal fueron definidos mediante lluvias de ideas. Coincidieron en lo esencial. Querían recuperar el orgullo y la dignidad del pueblo otomí. Querían fomentar la unión de fuerzas para crear un gobierno otomí autónomo, luchar conjuntamente para resolver sus necesidades más apremiantes y promover el conocimiento de su historia y su cultura. El segundo encuentro se realizó los días 5 y 6 de octubre como se había programado, puesto que no todos los otomíes usan ni aceptan para sí el gentilicio ñañú, que es propio del Valle del Mezquital. Hubo un cambio en el nombre de la reunión. Este se encuentra en la convocatoria oficial. Dice, cito, Segundo Encuentro Indígena ñañú, ñujú, ñató, ñumjú, y entre paréntesis, otomí. Es que, sobre todo en el Valle del Mezquital, hay una tendencia de protesta. Yo lo recibo cuando doy conferencias como esta en el medio indígena. Dicen, yo no soy otomí y me molesta la palabra otomí. Y yo respeto eso, pero para mí ñañú son los otomíes del Valle del Mezquital del siglo XX y siglo XXI. Entonces no lo puedo usar en mis trabajos históricos. Entonces les pido una disculpa, expreso mi respeto por su postura y sigo usando la palabra otomí. Y me justifico. Esta justificación está en internet, salió en un número de Arqueología Mexicana, el número 73, una cajita de texto que dice que si la palabra otomí ha sido usado en muchos textos para hablar mal de los otomíes, para denigrarlos, para difamarlos, me gustaría usar la misma palabra para reivindicar su historia, su pasado y su cultura, con la idea de rescatar la palabra misma, ¿no? En lugar de descartarla como una cosa contaminada. Pero no todos están de acuerdo con eso. Entonces, si a alguien le ofende la palabra otomí, les pido una disculpa y les pido que respeten mi elección de palabras, pues lo importante es comunicarnos y pues cada quien
selecciona sus palabras lo mejor que pueda. A diferencia de las reuniones indígenas llevadas a cabo en décadas pasadas, las instituciones convocantes fueron asociaciones indígenas e indigenistas no gubernamentales, aunque debo mencionar que el Instituto Nacional Indigenista aportó fondos para cubrir los gastos de los asistentes. Eso a diferencia de la organización desde arriba, no tradicional, que caracterizaba a las reuniones de indígenas en el pasado, ¿no? Prácticamente hasta entonces, hasta mediados de los 90. La reunión se iba a llevar a cabo en Orizabita, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, pero por los conflictos que entonces vivían dos de las asociaciones convocantes, la sede tuvo que ser cambiada a última hora al auditorio de San Bartolo Oxocalpan, que estamos viendo en la imagen, en el municipio de Chapantongo, también en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Los objetivos del encuentro fueron enunciados en la convocatoria en el programa del encuentro. Primero, dar seguimiento al primer encuentro realizado en la ciudad de Querétaro los días 13 y 14 de julio pasados. Estoy leyendo esta parte aquí, probablemente no lo alcancen a leer desde ahí atrás, pero esto está en la convocatoria. 2. Continuar con las tareas de trabajar por la unidad de nuestro pueblo. 3. Intercambiar experiencias para conocer nuestra historia, cultura e identidad. Y 4. Proponer acciones y organizarnos para defender nuestros derechos. El encuentro se llevó a cabo en un ambiente de tranquilidad y convivencia amistosa. Después de la bienvenida de los organizadores, se presentaron los representantes de los grupos y los demás participantes. Les hablé del tema que me habían solicitado, la historia e identidad del pueblo otomí. A continuación hubo una sesión de comentarios y preguntas. Después de una rica comida, los otomíes se pusieron a trabajar en mesas de trabajo para contestar estas preguntas. Primero, ¿qué problemas se viven en nuestras regiones? 2. ¿Cómo podemos juntos construir algo diferente y bueno para nuestros pueblos? Y 3. ¿Cuáles son nuestras demandas inmediatas? Ahí se ve en la manta el problema, ¿no?, de encontrar un nombre para su pueblo que querían formar. No existe el pueblo otomí. Hay un grupo lingüístico y están aquí con un intento de consolidación étnica, de constituir, de conocerse y ver si pueden ser pueblo. Pero ahí está la palabra otomí en la manta para resolver el problema de que no todos usaban el mismo gentilicio. El método de trabajo consistió en discutir sobre cada pregunta, llegar a un consenso y resumir las conclusiones en hojas grandes de papel para exponerlos ante el pleno de los asistentes al final de la jornada. El segundo día escuchamos las ponencias del diputado indígena Tojolabal, Antonio Hernández, quien es casado con una mujer otomí del Valle del Mezquital, y del académico Héctor Díaz Polanco, ambas pláticas sobre los acuerdos de San Andrés Larrainzar, que eran pues noticia fresca, ¿no?, en ese momento. Estas charlas fueron escuchadas y comentadas por los participantes. Enseguida se presentó información sobre el Congreso Nacional Indígena, programado para los días 8 a 12 de octubre, o sea, pocos días en el futuro, en la Ciudad de México. No sé si se acuerdan en la prensa. Bueno, no pusieron nada en la prensa, que si va Marcos y no va Marcos, que ahí está Ramona, que mona la Ramona, no va Marcos, ahí está Ramona. Es todo lo que vi en los medios. Aún en los medios críticos en la jornada, en el proceso, yo no vi el contenido propositivo de esa reunión. Vi otra cosa ligado con el sensacionalismo en torno al movimiento zapatista. Me extrañó. Enseguida las mesas de trabajo trataron los siguientes problemas.
Una mesa para cada uno de estos 5 puntos. Primero, ¿qué hacer ante la militarización, represión y hostigamiento que vivimos en nuestras regiones y organizaciones o que viven otros hermanos en el país? Acuérdense del momento, ¿no? ¿Qué hacer para fortalecer la comunicación y la organización entre nuestro pueblo y con otros hermanos indígenas del país? Fíjense, un intento de construir un pueblo dentro de un grupo étnico mayor, ¿no? Por capas, ¿no? El grupo más específico, los otomíes, el pueblo otomí, y luego los indígenas del país. 3. ¿Qué hacer para que el gobierno cumpla con sus compromisos con todos los pueblos indígenas de México? Y 4. ¿Qué hacer en la jornada del 12 de octubre? Ya habían agregado otro de nombrar una comisión al Congreso Nacional Indígena para llevar las conclusiones de este encuentro ahí y discutirlos con los demás hermanos indígenas, como dicen. En la sesión plenaria se expusieron las conclusiones de las 4 mesas y se acordaron los acuerdos, compromisos y comisiones correspondientes. Uno de los acuerdos más importantes fue enviar una comisión al Congreso Nacional Indígena para representar al pueblo otomí. Después de comer hubo una emotiva ceremonia de clausura y los participantes posamos para las fotos del recuerdo. Buena parte de los problemas que enfrentan los otomíes son los mismos que han padecido desde la llegada de los europeos a su territorio ancestral. La falta de interés de los funcionarios gubernamentales en su bienestar y su desarrollo, el despojo de sus tierras, la pobreza, la desnutrición, el alcoholismo, la falta de acceso a las instituciones educativas y el desprecio hacia su lengua materna. Otros problemas son propios de nuestros tiempos: la drogadicción, el desempleo, la destrucción de los recursos naturales y la contaminación ambiental. Los asistentes acordaron, para resolver sus problemas y construir algo nuevo, organizarse en varios niveles para contar con representantes surgidas de sus propias estructuras, quienes serían interlocutores con los representantes del gobierno. Vieron como un ingrediente indispensable la autonomía en la educación, en la seguridad y en la administración interna. Propusieron la elaboración de un plan de desarrollo como pueblo y apuntaron estrategias concretas para su superación social. Un gobierno de la nación otomí trabajaría junto con los gobiernos de los demás pueblos indígenas dentro de un Consejo Nacional Indígena. En cuanto a las demandas inmediatas, destacan la solución de sus problemas más apremiantes relacionados con la supervivencia, así como el desarrollo de los proyectos productivos, la creación de instituciones educativas en todos los niveles, así como el uso del otomí en los medios de comunicación. Sobre el problema de la represión del Estado que estaban sufriendo las comunidades indígenas en 1996, se acordó que las acciones debían ser enérgicas y pacíficas, con énfasis en la construcción de redes de comunicación y de acción conjunta entre todos los indígenas del país para hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno. Conscientes de la importancia de aprovechar el momento histórico que estaban viviendo, acordaron emprender una serie de acciones enfocadas en la construcción de estructuras sociales indígenas de carácter autónomo y desarrollar proyectos diversos de la misma manera. Las nuevas estructuras serían de alcance estatal, regional y nacional. Ahora vamos a regresar en el tiempo, 18 años. En 1978 tuve mis primeros contactos con los otomíes del Valle del Mezquital, Hidalgo, cuando me casé con una señorita de San Nicolás, un barrio de Ixmiquilpan. Con una señorita de San Nicolás, todos conocen esa tonadita. Durante los años siguientes conviví a menudo con la gente de San Nicolás, participando en sus fiestas y aprendiendo de su cultura. Al mismo tiempo, leí por primera vez los textos sobre la cultura de los antiguos nahuas, recopilados por Fray Bernardino de Sahagún hacia mediados del siglo XVI. Pude percibir, borrosamente todavía, la existencia de una cultura centro-mexicana, de raíces precortesianas, que trascendía las fronteras lingüísticas.
y que se había adaptada a los nuevos contextos sociales surgidos a raíz de la conquista. Ahí lo importante es que no entendemos todavía, debemos de entender ya, una lengua no es una cultura. Todavía hablamos de la cultura otomí, la cultura náhuatl, la cultura zapoteca. No, una lengua es una lengua. La cultura se compone, es un complejo mosaico de muchos elementos. Y cada elemento tiene una distribución espacial y temporal distinto. El panorama es mucho más complejo, no es tan sencillo. En mis apuntes del periodo 1978 a 1986, hay varias observaciones sobre los otomíes del Valle del Mezquital que parecen ser ecos de las tradiciones consignadas por Sahagún 4 siglos antes, aunque Sahagún hablaba de la cultura de los nahuas del Valle de México. Cuando las mujeres de San Nicolás hacen tamales, tienen cuidado especial de evitar que estén presentes las embarazadas, ya que la presencia de estas puede hacer que no se cuecen enteramente los tamales. Si una de las cocineras está embarazada o si se sospecha que lo estuviera, se recurre a la magia preventiva, elaborando un bebé. Ese es el bebé. Es un tamal especial hecho de masa de maíz con trozos de madera carbonizada del hogar, envuelto en una hoja de elote y amarrado con una fajita del mismo material. Se atraviesa este bebé con púas de maguey y se le coloca en la olla con los tamales antes de ponerla al fuego. La relación mágica entre fetos y tamales, matrices y ollas es consignada por Sahagún, dice el fraile español. Otra abusión tenían: cuando se cuecen los tamales en la olla, algunos se pongan a la olla como la carne cuando se cuece, y se pega a la olla. Decían que el que comía aquel tamal pegado, si era hombre, nunca bien tiraría en la guerra las flechas, y su mujer nunca pariría bien. Y si era mujer, que nunca bien pariría, que se le pegaría el niño dentro. El ejemplo anterior es uno de muchísimos que se podrían poner, pero solamente puse uno por el tiempo. El ejemplo anterior sirve para registrar mis impresiones iniciales que parecían indicar la existencia de un común denominador entre la cosmovisión y la ideología de los antiguos nahuas y de los otomíes del Valle del Mezquital en la segunda mitad del siglo XX. Con esta hipótesis en mente, inicié una investigación transdisciplinaria que me ha ocupado durante los últimos 6 lustros, de la cual apuntaré a continuación a algunas de las conclusiones más relevantes. Partiendo de la información lingüística disponible, es posible determinar las regiones donde vivían los antepasados de los otomíes, desde el tiempo en que su lengua se distanció de otros idiomas que descienden de una protolengua común. Así como las lenguas romances, todos descienden del latín, el otomí desciende del proto-otopame, y si regresamos todavía más milenios atrás, pues del proto-otomangue, entonces pariente de los zapotecos y los mixtecos y otros muchos grupos. También es posible determinar el marco cronológico de estas ramificaciones lingüísticas. El hecho de que el otomí se encuentra junto a otros idiomas emparentadas, como el mazahua, el matlatzinca y el ocuilteco, en el sector noroeste del altiplano central, los valles de México, Toluca y el Mezquital, hacen muy probable que esta región sea su lugar de origen. No sé si entienden la conexión, si están captando esto. Es básico esto para la prehistoria lingüística. Si las lenguas que son similares están juntos en el espacio y juntos lingüísticamente, emparentados lingüísticamente, quiere decir que es altamente probable, por no decir seguro, que han estado ahí desde antes de la ramificación de estas dos lenguas de una protolengua común. Cuando hay migraciones, estas redes de cadenas de relaciones lingüísticas se desgarran y vemos un panorama menos regular. Entonces podemos estudiar la distribución de las lenguas en el mapa y sus parentescos genéticos
y sacar conclusiones sobre las migraciones en tiempos prehistóricos. La ramificación inicial del proto-otopame es aproximadamente contemporánea con el surgimiento de la vida aldeana hacia el tercer milenio antes de nuestra era. Entonces, ¿cuáles son los restos arqueológicos de los otomíes y sus parientes, digamos, de los proto-otomí mazahuas y los proto-matlatzinca o cuiltecos? Porque no había tantas lenguas, era uno solo. Aquí podemos regresar en el tiempo y ver el proto-otopame meridional hacia 2500 antes de Cristo, con un margen de error grande porque no son fechas precisas. Por eso pongo estas barras atrás, apenas se ven en la pantalla, los veo mejor en esta pantalla. Perdón. Quiere decir que cuando apenas estaban empezando a sembrar el maíz, hablaban esa lengua en los valles centrales de México. Esas son las lenguas otopames. Y esas son las lenguas otomíes. Debido en parte a estos movimientos, actualmente hay 4 idiomas otomíes, atendiendo al criterio de la inteligibilidad entre sí. El otomí occidental es toda esta mancha grande, y esto es el lugar de origen muy probablemente de los otomíes, aunque se extendían más en el momento de la conquista. Este mapa registra la distribución del siglo XX. Y aquí las divisiones de este lengua otomí occidental serían el dialecto sudoccidental, el dialecto del mezquital, el dialecto noroccidental aquí en Querétaro y el río Laja aquí en el estado de Guanajuato. Aquí estamos nosotros en la intersección de estas dos ramas, de esta figura como L en el mapa. Aquí Celaya, donde se junta el río Laja con el río Lerma, un poco antes de que se junte con el río Lerma. El otomí oriental, aquí en la Sierra Madre Oriental, es diferente, tan diferente que difícilmente se entienden. Ahora, si es la misma lengua o no, depende de cómo vamos a definir lengua. ¿Qué tanto se tienen que entender para llamarse de la misma lengua? Si yo escucho el portugués sin haber estudiado el portugués, capto algunas palabras, algunas cosas, pero realmente no puedo decir que es la misma lengua que el castellano, pues hay demasiadas cosas que no entiendo. Y así pasa con el otomí occidental y con el otomí oriental. Algo se entiende, pero no bien. Entonces podríamos decir que son 2 lenguas. Hay estudios que reportan porcentajes de inteligibilidad hechos por el Instituto Lingüístico de Verano y estaría pues muy por debajo del 70%, ¿no? Entre estos 2 grupos, entonces difícilmente podemos hablar de una lengua otomí. También hay 2 variantes aisladas que solamente se hablan en una sola comunidad o 2 y que están en vías de extinción: el otomí de Tilapa al oriente de Toluca y el otomí de Ixtenco cerca de Huamantla, aquí en la falda oriental del volcán La Malinche, en la frontera entre Tlaxcala y Puebla. Cotejando las hipótesis generadas mediante el análisis lingüístico con el registro arqueológico, resulta que sigue siendo factible la idea de una presencia plurimilenaria de los otomíes y sus parientes lingüísticos otopames en los valles centrales de México. Los datos disponibles arqueológicos muestran una relativa continuidad en la cultura material desde las primeras aldeas hasta la destrucción del centro monumental de Teotihuacán. Aquí estamos viendo una imagen de Teotihuacán hacia finales del siglo VI, aunque en esta metrópoli hubo también barrios étnicos de inmigrantes procedentes de todas las demás regiones de Mesoamérica, ¿no? En Teotihuacán había enclaves de mayas, de gente de la costa del Golfo, de Occidente, de Oaxaca. Por la cultura material se puede determinar eso. Es después del fin de la hegemonía teotihuacana cuando hay evidencia de la llegada de números importantes de inmigrantes a los valles centrales de México, especialmente los que procedían del occidente y del centro norte de Mesoamérica. Aplicando los mismos procedimientos al análisis del náhuatl, encontramos que el lugar de origen de los proto-nahuas probablemente es la región donde se unen los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango.
y las primeras migraciones de nahuas fuera de esta región parecen haberse llevado a cabo hacia el siglo VI, más o menos. Y con un margen de error, para no mentirles, porque la glotocronología que nos da estas fechas no es muy precisa, podemos estar bastante seguros de que los nahuas no salieron de Occidente antes de un periodo que va del siglo III al siglo IX de nuestra era. El punto medio sería ahí por 600 después de Cristo, llegando hasta la costa de Oaxaca al principio y el valle del río Balsas en Guerrero, no a los valles centrales, en una segunda migración o serie de migraciones hacia los siglos VI a XI. O sea, por ahí, después de la caída de Teotihuacán, cuando estaba surgiendo Tula, por ahí, los nahuas orientales se separaron de los proto-nahuas, pasando por el centro de México y llegando eventualmente hasta el noreste y el sureste de Mesoamérica. La última migración nahua fue desde Occidente hacia el altiplano central y tuvo lugar hacia los siglos IX a XIII, y ese es el que vemos en los códices que se asocia con los aztecas y lo demás, ¿no? Si bien podríamos seguir discutiendo los detalles, lo anterior indica tres hechos que son fundamentales para la reconstrucción de la prehistoria y la protohistoria del centro de México. Primero, los otomíes y sus parientes mesoamericanos tienen una presencia muy antigua en el altiplano central de México. 2. Los nahuas llegaron a esta región en números significativos después de la caída de Teotihuacán. Y 3. Los otomíes y los nahuas han convivido en el centro de México durante más de un milenio, por lo que no es extraño que compartan muchos elementos culturales, a pesar de pertenecer a dos familias lingüísticas muy distintas, que no se entienden nada, a menos que se aprenda como segunda lengua la de los otros. Pasando a los registros históricos documentales y las fuentes lingüísticas descriptivas, como las gramáticas y los vocabularios elaborados a partir del periodo novohispano temprano, podemos profundizar en las relaciones interétnicas e interlingüísticas en el centro de México. Las referencias en las crónicas a una nación otomí, como si las fronteras lingüísticas coincidieran con las fronteras políticas, tienen poco fundamento cuando nos fijamos en la distribución de las lenguas en el momento de la conquista. De más de 200 señoríos con población otomí registrados en las fuentes, solo la cuarta parte de estos tenían una composición monolingüe. En los demás señoríos, los otomíes convivían con nahuas, mazahuas, matlatzincas, chichimecas y otros grupos. Fíjense, por barrios, por lengua, pero los señoríos eran plurilingües. En Tlacopan, ciudad señorial de la poderosa Triple Alianza de Mexico, Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, había una mayoría de otomíes. Fíjense, ¿no han leído en muchos libros que los otomíes fueron dominados por los nahuas? Los grupos lingüísticos no dominaban a otros grupos lingüísticos, no era así. Un señorío dominaba a otro señorío y los señoríos eran plurilingües. Entonces ya tenemos que olvidarnos de esto de la cultura otomí, la cultura nahua y pobrecitos de los otomíes que fueron dominados. No, en la Triple Alianza, que eran los meros mandones, uno de los elementos de los integrantes de la Triple Alianza tenía mayoría otomí. Los otomíes vivían dentro de las principales confederaciones político-militares del centro de México en el momento de la conquista, no solamente la Triple Alianza, sino en la Confederación Tlaxcalteca, y sus señores estaban casados con princesas nahuas del centro de Tlaxcala. Los otomíes se concentraban en la periferia y tenían el papel de controlar el acceso en caso de conflictos militares, ¿no? De resguardar las fronteras de la Confederación Tlaxcalteca. Y en el estado Tlaxcala sucede lo mismo. Había otomíes que vivían en asentamientos que estaban integrados en el estado Tarasco, por ejemplo en Acámbaro, Talpujahua, en lo que es la frontera de los estados de Michoacán y México y Guanajuato. También había barrios de otomíes en los señoríos independientes de Huejotzingo, Tliuquitepec, en la sierra Tototepec, hoy Tutotepec y Meztitlán. La unidad
cultural básica de esta región en el momento de la conquista se refleja en los préstamos lingüísticos. Son muy raros los préstamos de palabras o morfemas, pero son sumamente frecuentes los calcos, en los cuales un concepto cultural pasa de un idioma a otro, pero construyendo una nueva palabra en la lengua adoptante a partir de sus propios morfemas. O sea, se presta la idea sin el sonido. ¿Han oído la palabra náhuatl al tepetl? El agua, el cerro, para un señorío, un reino. Pues en otomí está andejento, que es lo mismo, es el agua, el cerro, es un difrasismo metafórico. Y así son los calcos, los nombres de los lugares, los nombres de las personas, todos se traducen, volviendo a construirse con los morfemas propios de cada lengua. Lo mismo pasa con el calendario, los términos calendáricos, los nombres de las deidades, las metáforas guerreras, las estructuras sociales. Tengo tabla tras tabla tras tabla, donde analizo las palabras en otomí, las palabras en náhuatl, en el siglo XVI, y son construcciones con la misma idea, pero en cada lengua, hechas con los morfemas propios de esa lengua. La presencia de otomíes y náhuatl en el centro de México durante medio milenio antes de la llegada de los españoles, así como la integración de los diversos grupos lingüísticos en los principales señoríos del centro de México, produjo una relativa homogeneidad cultural. Sigue siendo muy difícil identificar los marcadores étnicos que pudieron haber distinguido a los otomíes fuera de su lengua y de ciertos atributos como los peinados, ciertos adornos corporales, porque había en esencia una cultura centro-mexicana, plurilingüe. Arqueológicamente no se puede distinguir entre un sitio otomí y un sitio náhuatl realmente. Compraban las mismas vasijas en el mercado, económicamente tenían las mismas prácticas, era muy similar. Sí hay sutiles diferentes, podemos detectarlas, pero no, en la cultura material realmente no se manifiestan, en la arqueología. Ahora, siendo así las cosas, ¿por qué cuando abrimos cualquier enciclopedia o libro de los que más hay en las bibliotecas dicen que los otomíes nunca hicieron nada y los eternos dominados? No sé si han visto esos relatos. Viene desde el siglo XVI, empezando por las crónicas clásicas, las relaciones geográficas y otras fuentes novohispanas. La historia mexicana de corte nacionalista ha tendido a retomar y reforzar esta visión negativa sobre los otomíes, la cual se explica, al menos en parte, por la creación de un mito patriótico que cimienta el Estado mexicano sobre la gloria del Imperio Mexica, sin fijarse que había otomíes en el corazón del Imperio Mexica. Una temprana actitud despectiva hacia los otomíes. En la versión escrita de esta ponencia hay una nota a pie de página donde pido una disculpa a los otomíes que estén leyendo el trabajo, pero que es necesario para reivindicar la historia otomí, ver qué es lo que pasó, por qué el estereotipo negativo, de dónde viene. Uno de los primeros frailes en llegar, con los primeros 12 frailes que llegaron en 1524, estaba Fray Toribio de Benavente, Motolinía, y él escribió esto: los fundadores de Tenochtitlan fueron extranjeros, porque los que primero estaban en la tierra llámanse chichimecas y otomís. Estos no tenían ídolos, ni casas de piedras, ni de adobes, sino chozas pajizas. Manteníanse de caza, no todas veces asada, sino cruda y seca al sol. Comían alguna poca de fruta que la tierra de suya producía, y raíces y hierbas. En fin, vivían como brutos animales. Empezando con el primer cronista, ¿no? Diciendo eso. Empezamos mal. Es muy conocida la descripción de los otomíes en el libro 10 del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Después de clasificar a los otomíes como chichimecas, junto a los tamime y los teochichimecas o sacachichimecas, los informantes nahuas de Sahagún conceden que los otomíes, cito, no carecían de policía, vivían en poblado, tenían su república,
con distintos niveles jerárquicos en lo civil y en lo religioso, se vestían como otros habitantes del centro de México, con prendas de buena calidad, eran agricultores, habitaban casas de materiales vegetales y hacían templos de los mismos materiales, pero de una hechura especialmente fina. En los edificios asociados a los templos, los sacerdotes otomíes educaban a la próxima generación de nobles. En la descripción de los peinados y adornos corporales podemos identificar algunos posibles marcadores étnicos, aunque en ella la cultura de los otomíes se parece muchísimo a la de otros habitantes del centro de México, incluyendo los nahuas. En un párrafo que inicia con el encabezamiento "Los defectos o faltas de los otomíes", se manifiestan los prejuicios negativos que algunos nahuas guardaban hacia sus vecinos. Dice aquí en la recopilación de Sahagún: los otomíes de su condición eran torpes, toscos e inhábiles, reñiéndole por su torpedad. Les suelen decir en oprobio: ah, qué inhábil eres como otomite, que no se te alcanza lo que te dicen. ¿Por ventura eres uno de los mismos otomites? Cierto, no les eres semejante, sino que eres del todo y puro otomite, y aún más que otomite, todo lo cual se decía por injuriar al que es inhábil y torpe, reprendiéndole de su propia capacidad y habilidad. Entonces sigue esto, ¿no? La discriminación étnica hacia los otomíes por hablar otra lengua, por ser diferentes. Enseguida los informantes de Sahagún califican a los otomíes de codiciosos, ostentosos en el vestuario y la decoración corporal, perezosos, borrachos, poco frugales y lujuriosos. Entre estos juicios, curiosamente, hay descripciones de la alta calidad de los textiles confeccionados por las mujeres, así como datos escuetos sobre los dioses y los rituales de los otomíes. Sigue. Podría publicar una antología de fuentes que hablen mal de los otomíes. Voy a brincar un poco en aras de la brevedad. En el siglo XX se sigue la moda de insultar a los otomíes en los textos. Manuel Toussaint, el padre de la historia del arte mexicano moderno, en su descripción del convento de Jilotepec, llega al extremo de escribir estas palabras: habiendo visto todo lo visible y lo que nos permitió ver, un sacristán estúpidamente otomí, es decir, perfecto, salimos a completar nuestro paseo. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué lo escribe? Dejó volar su imaginación frente a la antigua capilla abierta de Jilotepec. Dice: ahí hace 400 años un pequeño grupo de santos Juanes Bosco, más pobres, más miserables, más arriesgados, enseñaron la fe de Cristo a los casi salvajes indios otomíes. ¿Por qué? Pedro Carrasco Pisana hizo una aportación fundamental para la comprensión del pasado de los otomíes en su tesis profesional presentada en 1945 y publicada un lustro después. En ella demostró la filiación plenamente mesoamericana de este grupo lingüístico. Aún así, en el prefacio de la versión impresa, 5 años después, cuando publicaron por primera vez su tesis, intentó distanciarse de sus logros, quizá debido a las críticas que había recibido de sus contemporáneos. Escribe en el prólogo: después de resolver el asunto y demostrar que los otomíes vivían como otros mesoamericanos, dice: al publicarse ahora, 5 años después de escrito, no hubo tiempo de hacer ningún cambio por encontrarse el autor en el campo al decidirse a iniciarse la impresión. De todas maneras, habrían sido pocos los cambios. Hubiéramos insistido en el papel de los otomíes dentro de la estratificación étnica del antiguo México, relacionado con el hecho de ocupar pocas regiones de agricultura avanzada y no vivir en ciudades, ocupando un nivel cultural que, aunque típicamente mesoamericano, era inferior al de los náhuatl urbanos. ¿Se echó para atrás? Un poco cobardemente, porque ya había resuelto el asunto, pero por las críticas decía: no, yo no quise decir que los otomíes fueron tan grandes como los nahuas, ¿no? Porque ya iba contra el mito establecido. El cúmulo de estereotipos negativos acerca de los otomíes alcanza una de sus expresiones más extremadas en el apartado sobre el mundo otomí de la monografía del estado de Hidalgo,
publicada por la Secretaría de Educación Pública en varias ediciones durante las últimas décadas del siglo XX. Basta el extracto siguiente como muestra del tono general del texto. Tal vez, hablando de los otomíes, tal vez vinieron del norte, tal vez del sur. No, o sea, no son de ahí. No, son de ahí, son del centro. Bueno, no voy a criticar, en medio de la cita. Tal vez vinieron del norte, tal vez del sur. Las crónicas dicen que, y es una cita, no conocían ni tenían superior, ni adoraban dioses algunos, ni tenían ritos de ningún género, solamente se andaban casando. Y termina la cita interior de esta cita que estoy leyendo. Nunca tuvieron territorio para ellos por mucho tiempo. Hubo quien los calificó de advenedizos porque no tenían por qué estar ahí. Ningún otro grupo étnico de la época prehispánica vivió tan sojuzgado como este que formaban los otomíes. Cuando lograban establecerse en un lugar, llegaban grupos más fuertes a correrlos o a tomarlos como trabajadores a su servicio. La cultura original de los otomíes nunca fue propia, porque sus conquistadores nunca les dieron tiempo de desarrollarla. No construían templos que no fueran los de los vencedores. No trabajaban otra cerámica distinta a la de los mexicas, siguiendo los modelos que se les ordenaba. Sabían producir buenas telas y mantas de algodón, pero rara vez se les permitía usarlas. Bueno, termina la cita. La ilustración que complementa las palabras anteriores muestra un hombre fornido vestido con un trozo de piel mal cortado, como los que usan los cavernícolas en las producciones de Hollywood, cazando patos con un lanzadardos. Esta publicación fue distribuida a varias generaciones escolares de las escuelas primarias del estado de Hidalgo. Es probable que haya hecho más daño a la identidad étnica de los otomíes que las demás obras citadas. Evidentemente perjudicó la autoestima de los niños otomíes y reforzó los estereotipos negativos en las mentes de sus compañeros. Imagínense, al leer eso en grupo, en clase, las burlas, ¿no? Y la vergüenza por ser otomí, de los niños otomíes. Y esto impreso y entregado como libro gratuito por el Estado. El lector comprenderá la insistencia de los otomíes en los encuentros de 1996 en la urgencia de reconstruir y reivindicar su memoria histórica. De alguna manera me reclutaron y estoy muy feliz de poder servirles en esa tarea. Ahora, esta es la imagen que les decía. ¿Quién viste así, verdad? Homo sapiens moderno no creo que jamás se haya vestido así. Eso sería Homo habilis o algo así en África. Se ha dicho que los otomíes no dejaron registros de su propia historia. Lo ha dicho Jacques Soustelle en su obra clásica La familia Otomí-Pamed. Investigaciones recientes en las bibliotecas y archivos del mundo revelan la existencia de un corpus creciente de manuscritos elaborados por hablantes del otomí durante el periodo novohispano, algunos de los cuales contienen contenidos netamente históricos. Hay documentos mixtos que combinan elementos pictóricos de la tradición gráfica prehispánica con textos alfabéticos, elaborados por escribanos otomíes durante la primera mitad de la época novohispana. Uno de los más importantes que estamos viendo aquí es el mapa de Huamantla, o Códice de Huamantla, un documento cartográfico e histórico de gran formato, pues, casi 2 metros por 7, imagínense, en papel de amate, pintado, que narra la historia de una migración de los otomíes desde el norte del Estado de México hasta el oriente de Tlaxcala, así como otros sucesos de los últimos siglos antes de la conquista y del primer siglo de la época novohispana. ¿No han leído que estos monitos, estos signos pictóricos son escritura de náhuatl? Vean los libros de Joaquín Galarza, por ejemplo. No, es escritura centro-mexicana que usaban nahuas, otomíes, mixtecos, muchos grupos. Funciona en un nivel translingüístico, aunque también se presta para poner algunos signos específicos de las lenguas de los que están manejando este sistema.
Otro es el Códice de Huichapan, con 4 secciones alfabéticas o alfabético-pictóricas, incluyendo los análisis de Huichapan entre 1539 y 1632, una nómina de pueblos de la antigua provincia de Xilotepec, hoy Xilotepec, en el Estado de México, un calendario bicultural y plurilingüe, así como los análisis de Xilotepec entre 1403 y 1528, que estamos viendo aquí, y todo con una lectura en lengua otomí y con algunas glosas en náhuatl. Entre los documentos de tipo económico sobresalen los 6 recibos de Mixquiahuala, elaborados entre 1568 y 1573 para registrar la entrega de bienes y servicios proporcionados por la comunidad de este pueblo otomí al corregidor español. La lista de los manuscritos con elementos pictóricos pintados por otomíes es más larga de lo que generalmente se sospecha, especialmente cuando consideramos los mapas que acompañan varias de las relaciones geográficas del siglo XVI y los expedientes sobre pleitos por tierras en el Archivo General de la Nación. Los manuscritos alfabéticos en otomí versan sobre temas muy diversos. Todos son útiles, aún indispensables, para recuperar la historia de este pueblo. Hay varias obras que describen la lengua otomí entre gramáticas y vocabularios elaborados durante los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. Fueron preparados por clérigos en su mayor parte, evidentemente con el apoyo de colaboradores otomíes. Algunos manuscritos tienen contenidos cristianos, reflejan las labores misioneras llevadas a cabo en los pueblos otomíes. Otros contienen datos etnográficos importantes. Hay documentos escritos por los mismos otomíes en su lengua materna para diversos propósitos. Correspondencia personal. Encontré una colección de cartas entre señores otomíes, entre nobles otomíes, en la biblioteca Newberry de Chicago, por ejemplo. Hay narraciones históricas acerca de los conquistadores otomíes que participaron en la guerra chichimeca. Hay poemas, hay críticas eruditas de las obras en otomí publicadas por los sacerdotes criollos. Es otra cosa de la biblioteca Newberry de Chicago. Un otomí en verso, elegantísimo, verso barroco, gongorresco, critica a una gramática otomí escrito por un español que daba clases de otomí en la universidad en la Ciudad de México, con mucha gracia y elocuencia. Instrumentos jurídicos, testamentos, la lista es muy larga. Todavía hay gente que repite, citando a Sustel, citando a otros autores. No, los otomíes nunca escribieron, no hay manuscritos en otomíes. Ahí están, hay que buscarlos. Considerando lo expuesto hasta aquí, es evidente que los otomíes desempeñaron un papel fundamental en los procesos políticos, sociales y culturales del centro de México durante la época prehispánica. En el momento de la conquista había numerosos señoríos otomíes en esta región, interactuando con los demás centros de poder, y había barrios otomíes en buena parte de los señoríos plurilingües de la región. Las fronteras políticas rara vez coincidían con las fronteras lingüísticas. Los hablantes del otomí se dividían entre los principales bloques de poder que disputaban los excedentes económicos de la región. Cuando la Triple Alianza hacía la guerra a Tlaxcala, había otomíes y había nahuas en ambos lados. ¿Sí? No era por lengua el conflicto, era por señorío, como mencioné. De la misma manera, había una notable integración cultural de todos los grupos lingüísticos que convivían en esta zona. Los otomíes vivían en las más diversas zonas geográficas, incluyendo zonas lacustres, bosques en las serranías, el semidesierto del pie de monte de la Sierra Madre Oriental y el paisaje quebrado de esta formación orográfica. Cada uno de estos entornos naturales influía en la cultura de sus habitantes. Yo me atrevería a decir que el contexto ambiental pesa más en la cultura que la lengua que se está hablando, y que los otomíes serranos tendrían más en común con los nahuas y los tepehuas que con sus primos lingüísticos en el desierto, por ejemplo, con el cultivo del maguey. El concepto de una nación otomí en tiempos históricos tiene poco fundamento. Lo que había era un grupo lingüístico, políticamente y culturalmente integrado con sus vecinos. El tamaño y la diversidad de la región otomí, aunada a la atomización de las estructuras sociales provocada por el dominio español y después por el gobierno mexicano,
ha fomentado la diversidad lingüística, por lo que en nuestros tiempos hay dos grandes agrupaciones lingüísticas de otomíes que apenas se entienden, más otros dos idiomas otomíes aislados, probablemente en vías de extinción. Así es que la meta de la integración lingüística, acordada en 1996 por los representantes otomíes de varias regiones, será difícil de alcanzar. El avance en el uso de estas lenguas en los medios impresos, radiofónicos, televisivos, redes digitales, debería de fomentar cierta integración dialectal, como se ha visto en otras sociedades, si se logra hacer un uso amplio y frecuente de estos recursos tecnológicos para la difusión de las lenguas y de la cultura de los otomíes. Aún tomando en cuenta la magnitud del reto, me parece interesante la idea de la construcción de un pueblo otomí con base en la lengua, pues es un factor que puede dar unidad, mejor unidad que división. Aunque este solo sea un elemento del complejo mosaico de rasgos que conforman las culturas humanas, afortunadamente los emergentes proyectos sociales de los pueblos indígenas contemplan las acciones conjuntas y coordinadas entre sí, reconocen su unidad cultural fundamental y el hecho de que comparten los mismos problemas y las mismas amenazas en los diferentes grupos de indígenas de México. La supervivencia de estas colectividades humanas dependerá del éxito de sus proyectos de integración y de cooperación. El estudio de su pasado es una parte indispensable de estos proyectos, como han dicho los mismos otomíes. Muchas gracias. Sobre códices prehispánicos y coloniales, la traducción del náhuatl, la historia prehispánica de Mesoamérica, la historia del Viejo Mundo y los métodos de investigación. Desde el 2009 labora como profesor de tiempo completo en el Departamento de Historia de la misma universidad. Ha aprovechado estancias de investigación de la Universidad de Texas, de la Universidad de Harvard, la Biblioteca Newberry y la Universidad de Princeton. Ha sido asesor histórico del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Querétaro, miembro del Comité de Expertos en la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de Historia e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Démosle la bienvenida, por favor. El doctor David Wright, quien nos va a dictar la conferencia magistral titulada El pueblo otomí, el pasado acumulado en el presente, es doctor en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán con un proyecto sobre manuscritos otomíes del periodo novohispano temprano. Es autor de varios libros, capítulos y artículos sobre la historia novohispana y las lenguas indígenas. Actualmente prepara textos sobre la historia de los antiguos habitantes del centro de México y su sistema de escritura pictórica. Ha trabajado desde 1980 como docente, investigador y administrativo en varias instituciones de educación superior de los estados de Guanajuato y Querétaro. En 2003 se incorporó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, donde ha impartido materias sobre... Hablaré también de los estereotipos negativos que existen sobre los otomíes, que se pueden leer en las fuentes escritas por sus vecinos nahuas, españoles y mestizos. Estos textos han sido un obstáculo para el desarrollo de un sentimiento colectivo de orgullo étnico. También mencionaría el corpus, pequeño pero importante, de las obras históricas escritas por los mismos otomíes, las cuales nos ofrecen una visión más equilibrada de su papel en los procesos históricos del centro de México. Esta historia empieza un día 10 de septiembre de 1996, cuando recibí un fax que me sorprendió mucho, firmado por los integrantes de la comisión organizadora
del segundo encuentro del pueblo ñañú. Así decía en el fax. Por ello supe que los días 13 y 14 de julio del mismo año, los miembros del pueblo ñañú, como decía ahí, de los estados de México, Hidalgo, Querétaro y Veracruz, todavía faltarían algunos estados para completar toda la zona donde hay otomíes, que el primer encuentro se había reunido en la ciudad de Querétaro y ellos estaban esforzándose, cito, por reencontrarnos con nuestros hermanos también ñañú. ñañú es otomí, en el otomí del Valle del Mezquital. Entonces estaban esforzándose, en sus palabras, por reencontrarnos con nuestros hermanos también ñañú de los estados de Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y Michoacán, convocando una reunión para los días 5 y 6 de octubre. Solicitaban mi apoyo para recuperar nuestra historia, decía, con una plática sobre el pasado de los otomíes. Buenos días. En lo que pongan la imagen en la pantalla, empiezo desde aquí para no desperdiciar el tiempo. Agradezco mucho a Ricardo Contreras la invitación para presentar esto en este foro, cual considero, aparte de interesante, muy importante. Vamos a empezar en 1996 este relato. En ese año se llevaron a cabo reuniones de representantes de varias comunidades y organizaciones otomíes con la meta de consolidar un proyecto de la integración del pueblo otomí. Esto sucedió en el marco de una gran efervescencia en torno al tema de los derechos de los pueblos indígenas en México y en el resto del mundo. En esta plática pienso examinar este intento de consolidación étnica, agregando reflexiones sobre las relaciones entre el parentesco lingüístico de los diversos grupos de otomíes y la idea de la identidad étnica de estos grupos.